San Marcos 5:24. Fue pues con él, ¿lo tienen, hermanos? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Que Dios bendiga su palabra. Puede sentarse, hermano. Yo quiero hablar un poquito, hermano, sobre la unción de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo no sé usted, pero yo estoy como animado por la unción de Dios. Esto me anima, la unción de Dios. Yo cuando voy al trabajo de la iglesia, de los maestros, de la escuela, de los líderes, de los pastores, wow, cuántos necesitamos la unción de Dios. ¿Cuántos saben por eso? Yo necesito la unción. Y ya vimos la semana pasada lo que es la unción, y vimos también el propósito de la unción. ¿Qué es la unción? Es ungir, es aceite, es apartar, es separar. Vimos también el propósito de la unción, es para traer, sanar al quebranto de corazón, para liberar a los oprimidos, para dar libertad a los que están presos. La unción. Yo he visto testimonios en las redes de personas que cuando se levanta un demonio, hay una joven que cuando hay un demonio que se levanta, se manifiesta y dice: a la cuenta de 3 te vas de este cuerpo. Y los hombres, se levantan hombres en demonio, la fuerza del demonio. Y una muchacha flaquitita, a veces sí, a la cuenta de 3 te vas. 1, 2, 3. He visto a otros que ponen hasta de rodillas a los demonios, de rodillas ahí, y el demonio. Todo eso lo hace la unción. He visto también lo que es evangelismo urbano callejero. Eso de cuando ustedes están así en las calles orando por los enfermos, hermana, ustedes crean que Dios los sana. Yo he visto personas que van en la calle, les preguntan: ¿te duele algo? ¿Tiene una enfermedad? La gente dice: sí, que me duele, aquí me duele el codo. Y la persona así en la calle: déjame orar por ti, Padre, en nombre de tu sanador. Ahora, algo que no podía hacer, y la persona instantáneamente son sanas. Eso lo hace la unción. La unción lo hace todo, y la unción es una sola cosa: el Espíritu Santo. Pero la unción tiene algo muy especial, porque Dios te puede impartir al Espíritu Santo. Los apóstoles, cuando Jesús resucitó, le dio una impartición, dice, y sopló sobre ellos, dice, y recibí al Espíritu. Eso fue una impartición. Luego en Hechos 2 recibieron una promesa. No la impartición de la promesa. En Hechos 2 reciben la promesa de ser lleno del Espíritu Santo. Y hay otra promesa: el Espíritu Santo es fuego. De eso hablaremos en otro momento, porque este mensaje se llama la oración poderosa. Cómo tú que llevamos a otros niveles de oración. Bien, quiero hablar de la unción, y el tema que quiero tratar es sobre
¿cómo yo puedo provocar esa unción? ¿Cómo se puede liberar la unción en mi vida? ¿Cómo yo puedo hacer que la unción se libere? Hay 3 palabras que vamos a usar en esta mañana. Y la primera es fe. Si algo comienza a liberar, y en el pasaje que vamos a ver ahorita, que tenemos aquí en la escena, en ese mismo ejemplo bíblico, vamos a ver las 3 palabras, fe. Lo primero que se requiere para liberar la unción es la fe. Porque la fe es como cuando tú tocas el botón de una puerta y tienes que entrar a una puerta y hay un botón. Cuando tú tocas ese botón, se abre la puerta y esa puerta te da acceso a lo sobrenatural. Pero para que se active esa unción, necesitas fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Cada vez que Dios quiera hacer algo, siempre lo hará por la fe. Por eso que el libro de los Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me gusta la gente que usa su boca para hablar fe. Me gusta la gente que no vaticina cosas negativas, sino que se levanta en medio de la tormenta y anuncia la fe en Cristo Jesús. Ese versículo que Samuel antes mencionó, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese versículo, todos los días yo lo declaro, todos los días, y varias veces en el día lo declaro. Tú guardarás, me agarro de esa promesa. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz. Amén. Aquel cuyo pensamiento estás perseverando en ti, porque ha confiado en ti. Amén. Esa es la fe que Dios quiere hoy, una fe de confianza en Dios. Por eso dice la Biblia, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, la fe es el canal, la fe es el botón que hace que se libere el fluir de la unción. La fe es como la chispa, ¿verdad?, que se extiende todo el poder explosivo de Dios. Todo comienza con la fe, hermano. La fe es esa chispita que hace contacto. Y lo contrario a la fe es la incredulidad. Y una de las cosas que activa la fe, ¿sabe qué es? Los dones espirituales. Cuando tú entras en la unción de Dios, siempre tienes que pasar por el reino, poder y gloria. Siempre tienes que usar la ruta de aumento. Y la fe, la unción y la gloria es otra ruta. Para llegar a la unción necesitas la fe, y la unción te lleva a la gloria. Entonces siempre comienza con fe. Siempre comienza con fe. Entonces, la fe activa los dones del Espíritu Santo. Aquí viene la importancia, uno no ha descubierto todavía el poder de hablar en lenguas. El otro mensaje tiene que ver con hablar en lenguas, eso no es para hoy. El poder de hablar en lenguas, cuando tú hablas en lenguas, tú activas la fe, y tú activas la unción, y tú activas los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Y no quiero volver a lo que la pastora mencionó. Voy a hablar así. Pero oro para que el Señor traiga un avivamiento en cada uno de ustedes. Porque el avivamiento no depende de los pastores, depende de cada uno. Yo tengo que estar avivado. Yo tengo que prender el fuego de Dios en mi vida. Si se me está apagando, yo reconozco cuando un cristiano se le comienza a apagar el fuego.
deja de servir, deja de adorar, deja de congregarse, deja la palabra. Si hay algo que produce el evangelismo, a las hermanas que fueron ayer, no hay evangelismo, no hay servicio que usted no sale con gozo del Señor. Qué alegría haber servido al Señor. Eso no lo hace nada. La fe activada en el evangelismo produce ese gozo de servir al Señor, de dar la buena nueva de salvación. Aun cansado, pero tú estás contento. Así que prográmese, hermano, a servir al Señor. Así que ese es lo primero que se requiere, la fe. La segunda parte que acciona la fe se llama demanda. Una demanda. O sea, la mujer de flujo de sangre, usted ven que ella dice Cristo, mujer, que dijo, tu fe te ha hecho salva. Cristo no dijo, mujer, tu conocimiento te ha hecho salvo. No, Cristo dijo, tu fe. De nada vale tener conocimiento de la Biblia si no tienes fe. De nada vale leer la Biblia, escuchar todos los mensajes por ahí si tú no ejerces fe en tu vida. De nada sirve, hermano. Todo se hace por fe y para fe. Entonces la fe es la que te activa lo sobrenatural. Amén. Entonces hay cristianos que piensan que porque conocen mucho de la Biblia, ya saben, no, eso no activa la fe. El conocimiento es bueno, pero lo que te hace diferente a los demás se llama fe. Esta mujer fue elogiada como otras dos mujeres más, la mujer sirofenisa y la mujer cananea. Son tres mujeres, flujo de sangre, la sirofenisa y la mujer cananea. Las tres mujeres fueron honradas por su fe. A una le dijeron, eres como un perro, pero ella no se detuvo, ella siguió creyendo del Señor. La otra trajo a su hija que estaba atormentada por un demonio. ¿Y Cristo qué vio? Cristo vio su fe. ¿Qué quiere ver Dios en ti? Su fe. ¿Cuántos hablaban a Cristo por eso? Yo hablé con la hermana Erlín anoche cuando llamé y me dice Erlín, pastor, yo estoy segura que mi hijo volverá a la casa hoy. Esa es fe. Esa es fe. Esa es fe a pesar de las condiciones, porque ella le creyó a Dios y Dios otorgó la fe. Dios quiere ver tu fe, hermano. ¿Y la fe dónde se ve? En esos momentos difíciles. En esas luchas es que tú le crees a Dios. Señor, prefiero creerte a ti que creer a mil cosas que el enemigo me está diciendo al oído. ¿Cuánto amamos por eso? Creer a Dios. Creer a Dios. Entonces esta mujer no solo libró la función por la fe, sino que lo libró, puso una demanda al Señor. ¿Qué es una demanda aquí? Ella estaba pidiendo una acción inmediata. Hay mucha gente que le falta este tema de la demanda a Dios. Porque si aquí hay gente con hambre de Dios por un milagro, por una palabra, por una sanidad, no depende del predicador, depende de la demanda que usted ponga. Si usted jala la demanda, si usted dice, yo quiero algo, yo quiero algo. Si tú escuchas con fe, la fe desarrolla una demanda a esa palabra. Como decía mi mamá, escuchó al pastor Abraham, que predicó, y ella puso una demanda, Dios sáname, y Dios la sana. Según tu demanda, si aquí hay gente que le pone demanda al altar, esa demanda, si tú vienes a la iglesia para sentarte nada más y no tener una experiencia sobrenatural con Dios, vienes a un culto más. Pero yo espero que tú vengas esta mañana aquí al culto. Señor, quiero una demanda, quiero que hagas algo en mi vida, quiero que hagas algo en mi familia. Quiero que salir de este culto, yo no salga como entré, sino que salga en victoria, salga con una palabra procedente, salga para avanzar, para ensanchar, para abrir el negocio, abrir la escuela, abrir aquello que necesito abrir. Aleluya, porque nada es imposible para Dios. Ponle demanda a Dios. Es una demanda, Señor. Yo necesito una acción tuya. Ella dijo, si yo toco el borde de su manto,
si yo toco ese borde. Hay detalles en este versículo que no voy a entrar en materia, pero esta mujer aprovechó esa oportunidad de que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí. Y ella dijo, este es mi día. Y yo, este es mi día. Esta es mi hora. Dios conmigo, este es mi día. Esta es mi hora en que yo voy a ser sano. Porque alguien está pasando por ahí. El Cristo de la gloria está pasando por este lugar. Jesús está pasando por aquí. Y no me voy a quedar aquí postrada. No voy a quedar aquí postrado lamentándome. Me voy a levantar y voy a tocarle su mando. Aunque la multitud diga que no puedo, yo voy a avanzar. Yo voy a decir permiso, permiso, permiso. Porque yo necesito tocar esta mañana el mando de Dios para mi vida. Te voy a encontrar con obstáculos, con impedimento. Cada vez que Dios quiera hacer algo contigo, el enemigo se va a levantar. Pero la Biblia dice, resistí al enemigo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos van a oír por eso? Al enemigo se le resiste. Usted lo resiste. Dice, yo no puedo ese muchacho. Jesús se le resistió. Y con la palabra se fue el enemigo. No lo dejo tranquilo porque con esto no puedo. Ella puso una demanda a Dios. Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero tocar tu manto este día. Cada vez que usted viene a la presencia de Dios, en su casa, donde quiera que usted quiera, demande algo del poder de Dios. ¿Me están entendiendo? Con una demanda a esa sanidad. Yo vengo hoy para ser sano. Yo vengo hoy para ser libre. Yo vengo hoy para ser bendecido. Y estás en el mejor lugar donde está la presencia de Dios. Demanda a Dios. Dios quiere hacer algo, pero depende de qué tanto tú le estás demandando a Dios que haga. A veces tu alabanza y tu adoración y tu búsqueda de Dios apasionado dice cuánto tú quieres algo de Dios. Ahora es una demanda a Dios, porque espera de Dios una acción inmediata. Hay algo que no puede esperar mañana ni en 3 meses. Hoy necesito, Señor, que tú me sanes. Y la mujer demandó a Dios, si yo toque ese borde de su manto. Hay alguien aquí esta mañana que está dispuesto a poner una demanda a Dios por su sanidad, por su milagro, por su familia, por Dios, por sus finanzas, por un trabajo nuevo, por una casa. Hay alguien que le va a poner demanda al cielo para que algo suceda en esta mañana. Hay alguien que va a esperar que los cielos se abran para que las cosas cambien. Sí, hay algo que Dios quiere hacer, pero depende de la demanda que tú pones para que algo suceda en tu vida. Algo cambie. Dios sabe cuántos años he estado en esa situación. Pero un día dice la mujer, hoy es mi día de sanidad. He pasado 12 años sufriendo. He ido a todos los médicos y me va peor. Yo no soy usted, hermano, pero si yo he hecho todo lo que tenga que hacer y no me resulta nada, yo se voy al único que puede hacer algo. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Pruebe a Jesús! ¡Pruebe a Jesús! Porque te han gastado plata en medicamentos, plata en doctores, pero bueno, vamos a hacer una demanda. Señor, hoy demando mi sanidad. No saldré de este lugar hasta que yo no te toques. Cuando usted está frente a un político o un gobernante, una autoridad, mucha gente te acerca a un político para que le den algo. ¿Sí o no? Voy a hablar con el alcalde, voy a hablar con el diputado, porque todo el mundo quiere algo de ti. A mí constantemente la gente viene de mí
a demandarme. Todos los días me ponen una demanda, pastora. Todos los días me dicen, pastor, ¿usted qué piensa de esto? Pastor, mire esta cosa, pastor, aquello. Porque saben que yo puedo darle la respuesta que ellos necesitan. Tú no le pones demanda a alguien que no te va a ayudar. Tú le pones demanda a alguien que tiene poder para ayudarte. A eso con Cristo Jesús, aleluya. Y cuando a mí vienen a mí a demandar de mí, porque la gente va a demandar de ti, hermano, tus hijos van a demandar de ti, tu mujer va a demandar de ti, pero ¿sabes qué? Tú sabes a quién poner otra demanda. Se la pongo al cielo, Padre, ayúdame porque yo no puedo, pero tú sí puedes ayudarnos, Señor. Eso es poner una demanda al cielo. Aquí va a salir un pocotón de gente a demandar. ¿Qué significa demanda? Significa esto: rogar, pedir, rogar. Cuando tú le pones una demanda a Dios, es así. No es decir, Señor, tú sabes que yo soy de la iglesia Ciudad de Ron, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Tú sabes que yo soy un fiel diezmador. Y tú sabes que yo doy en el expreso, Señor. No. A Dios no se le pone demanda así. Se le pide, se le ruega y se hace con humildad y con sumisión. Se baja la cabeza. La mujer se postró. Y si tú ves a la mujer cananea, a la mujer sirofenicia, y la mujer rusa, todas estas mujeres se postraban porque se volvían sumisas, se volvían humildes. Dejemos el orgullo, la arrogancia. Yo no. Nadie aquí me dice a mí que necesita que me oren por él. Si tú no necesitas que pasen al altar, hermano, pasen al altar. Yo estoy atrás, tranquilo, viendo lo que pasa. Significa que quizás no pasa porque el orgullo no te da a pasar. Porque no hay persona que no necesite de Dios en este lugar. A su nombre la gloria. Entonces demandar es eso, es pedir, es rogar con un espíritu de humildad. Que cuando tú haces eso y sumisión, tú extraes la unción. Cuando quieren extraer la unción, entonces pida, ruegue con sumisión y con humildad. Cuando uno ve a alguien así, cosa que yo siempre pregunto en mirar la actitud de la gente. El orgulloso olvida lo que ha recibido algo de Dios. Dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracias a los humilde, al postra. Entonces, cuando tú haces eso con Dios, sin querer, tú extraes unción. Eso está pasando. Eso está pasando, la gente la apretaba. Pero ¿sabe qué? Esta mujer se acercó, se postró. Porque para ella tocar el manto tuvo que postrarse. Ay, la gloria de por eso. El manto que ella llevaba a Jesús tiene unos flecos. Esos flecos que están abajo del manto son los flecos de la sanidad. O sea, en esos flecos 613 promesas están las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Y entre esas promesas está la sanidad. La sanidad es una promesa para ti. Así que esta mujer se tuvo que postrar. Ella no sé qué hizo, pero ella va a pasar por aquí. Cuando ella se postró, se ubicó estratégicamente, se estableció para qué iba a pasar. Cuando pase le toco los frecos. Y estaba aceite. Amén. Déjeme ir al tercero, porque aquí es donde la cosa se pone más seria. Dice que en Nazaret Cristo no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad.
No pudo hacer muchos milagros porque la gente no demandaba del Señor sanidad y milagro. Yo no soy usted, hermano, pero yo todavía le pongo demanda al Señor todos los días. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame, Señor. Y cada que hago eso, estoy extrayendo del aceite, de la unción, por mi actitud, como me acerco a Dios. Amén. Esa es la clave. Caer en postrado, reconocer humildad. Y toda persona, escúchame eso, toda persona que viene a Jesús nunca volverá con la mano vacía. Porque Jesús no te va a defraudar. Los hombres te van a defraudar. Los hombres te cerrarán la puerta, pero Jesús no te va a defraudar. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando pones demanda por un milagro, cuando pones demanda por algo profético, algo sucede en tu vida. Quiero que lean conmigo Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Bueno, eso tiene que ver con lo que viene ahora, pero nomás voy a leer el versículo. Marcos capítulo 1, del 29 dice en adelante: a salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. ¿Qué hicieron aquí? ¿Le pusieron a Jesús qué cosa? Una demanda. ¿Le hablaron de quién? De ella. Oye, tú sabes, las que nos cocinan sabroso. La que hace ese pescadito con patacones bien sabroso. O ese arroz con coco, está enferma, Señor. ¿Cómo? Allá la hermana Hilda que hace su comidosa sabrosa. ¿Qué? Hilda está enferma, vamos para allá. No, hay que levantarla rápido. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces, Jesús le pone de... cuando tú le hablas a una persona, le tiras una directa y una indirecta y todas las que quiera decir a su nombre. Le hablaron de ella. Ay. Vamos pues a la casa de ella. Y dice la Biblia que le mandaron a Jesús por un milagro. Dice la Biblia entonces que Jesús fue, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? Entonces 31. Entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando tú le pones una demanda al Señor, no regresarás con la mano vacía. Algo va a hacer Dios con tu vida, algo va a hacer Dios con tus hijos, algo va a hacer Dios con tus naciones. Cuando demanda, no demanda a los hombres, demanda al Rey de Reyes. Nunca besarás con las manos vacías. Nunca estarás triste porque no te ayudaron, porque Él no te va a defraudar. No hay imposible para Dios. Cuando hay una demanda, quiero terminar este punto. Cuando hay una demanda, escuchen, se aceleran los tiempos. Cuando tú le pones una demanda a Dios, hoy se aceleran los tiempos. Lo que esperaste por 12 años, en 2 minutos lo recibes. 12 años esperando un milagro. Pero ella dice, si tan solo toque
el manto de su borde se desana. Y lo que pasaron en 12 años, en 2 minutos lo recibió. ¿Por qué? Porque la demanda hace que los tiempos se aceleren, que Dios acelere la respuesta. No tendrá que esperar 12 años más, sino que en el instante recibe el milagro, porque una demanda a Jesús hace que los tiempos se aceleren. Amén, hermano. Y por último, tercer punto. Este es el que más quiero detenerlo un poquito. Vimos que provoca liberarlos: la unción, la fe. 2, la demanda. 3, y aquí van a aprender bastante: la honra. La honra. Quiero que abran su Biblia en 1 Reyes 19. 1 Reyes 19, 19-21. La honra. El tema de la honra es que cuando se habla de la honra, algunos toman esto como una manipulación a la persona. Gente que usa la palabra honrar para manipular. Pero el que es entendido en los tiempos y entiende el poder de la honra, que la honra, algunos la usan como un sistema de manipulación, pero la honra es más que eso. La honra, Dios valora la honra. Dice Proverbios 3, dice: honra a Jehová con tus bienes y con tu primicia. Porque el honrar es reconocer a su nombre. El que honra a padre y a madre, sus días serán largos en la tierra. En otras palabras, el honrar tiene un valor espiritual y un valor material. Cuando se siembra en el espíritu, luego se cosecha en lo material. Y voy a enseñar algo aquí, porque sé que algunos van a quedar mejor que ayer. Vamos a leer el versículo. Partiendo él de allí, versículo 19, primero los Reyes 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safá, quien araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Wow, no quiero hablar del Señor. Y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve y vuelve, que te he hecho yo. Y él se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo. Mire eso, para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué es honrar? Cuando tú pones una demanda, ya sea por la fe o una demanda a algo, la honra es el tercer elemento que hace que tú desates o que tú liberes la unción. ¿Cuándo quieres liberar la unción? Ser bendecido, prosperado y en victoria. Entonces valore el manto. Valore el manto. Honre a los hombres y a las mujeres que Dios le ha dado un manto. Hay hombres y hay mujeres que Dios le ha dado un manto. Ese manto, ese manto se lo dio el Señor a ellos.
Pero observen, hermanos, cómo viene este manto a ellos. No es un regalo que yo le da a ellos. Los dones del Espíritu sí son un regalo, pero el manto es un precio que se paga. Que muchos de aquí no están dispuestos a pagar ese precio. Un manto, el que carga un manto profético, tiene que saber esto, hermano. Los profetas, observen que se habla mucho de los profetas, y esa es la razón por la cual Dios usa mucho el tema de los profetas. Porque hay muchas promesas que Dios da cuando usted honra a un profeta por su manto profético. Miren que en la Biblia solamente Dios, hay 3 veces que se manda, o 4 veces que la Biblia habla de esto, del manto. Cuando esa es la Biblia de honrar a los que nos vienen. Dice Marcos, vamos a leer que es este versículo. Marcos capítulo 10, versículos 41 y 42. Dice Marcos que si usted le da a un profeta un vaso de agua, usted recibe recompensa de profeta. Pero es Mateo, disculpe. Mateo 10:41 dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. A 3 personas dio recompensa. A 3 personas dio recompensa: al profeta, al justo y al discípulo. Bien. Primero comienzo con el profeta. ¿Por qué, hermano? En la Biblia, lo que ungían a los reyes eran los profetas. Un rey no se podía ungir a sí mismo. Un rey necesitaba que un profeta viniera y vertiera aceite sobre su cabeza, como fue Samuel con David. Los profetas eran los que ungían a los reyes, para que usted vea la dimensión que tienen los profetas. Por eso que en estos tiempos finales, si hay algo que Dios está levantando, es a los profetas. Ustedes piensan que una persona se para aquí a profetizar por puro arte de gana. ¿De qué? No, eso es algo que Dios está levantando. El ministerio profético se está levantando. Allá en República Dominicana hay una generación de jóvenes que ayunan, que oran, que se van al monte, y Dios lo está levantando como profetas, con dones de ciencia, con dones de revelación, con sabiduría, con género de lengua. ¿Por qué? Porque son personas que han hecho algo en su vida que muchos de los que estamos aquí no lo hemos hecho. Ser un profeta tiene que pagar un precio. ¿Dónde es ese profeta? Esté dispuesto a pagar el río que está afuera. La gente quiere ser profeta, pero sabe, ser profeta hay que pagar un precio. Tienes que desconectarte del mundo. Tienes que apartarte de la mitad. Tienes que dejar las cosas que a ti te agradan. La persona me lo pasado. Las cosas que a ella le gustaría hacer. Tú
tuvo que apartarla para estar en intimidad con Dios. Eso lo paga un profeta, un precio de estar en el monte 7 años ayunando al Señor todos los días hasta las 6 de la tarde, para que Dios lo revista de lo profético, para que venga revelación sobre la sabiduría. Hermano, ser un profeta no es fácil, y gracias a Dios que Dios está levantando en otros lugares ese ministerio profético, y está levantando jóvenes profetas como también personas que adoran al Señor, pero que están pagando un precio alto. Muy alto. Soledad, tristeza, apartarse de los amigos, de la vida, apartarse de las cosas de este mundo. Y que este profeta tiene que apagar el ruido que está allá afuera, porque para ser profeta tiene que aprender a oír la voz de Dios. Y el ministerio profético, Dios lo está levantando en estos últimos tiempos. Vino de atrás para adelante, primero los maestros, después los pastores, evangelistas, después se tomaron los apóstoles, y lo último, ya eran los profetas. Porque hay un ministerio profético que Dios está levantando. Esa persona que se levanta como una profeta, un profeta, es una persona que ha pagado un alto precio por la unción que Dios le ha dado. El manto que porta, el manto profético que porta, ese manto profético, es un manto que no se lo regalaron. Dios se lo dio. ¿Cómo se adquiere este manto profético? Para los que se animan, se llama la palabra tefilah. Esa es la palabra tefilah. En la Biblia no existe la palabra oración. Amén. Perdón, en el Nuevo Testamento no existe la palabra oración, existe la palabra tefilah. ¿Y qué significa tefilah? Intimidad. Intimidad. ¿Quieres ser profeta? Tienes que pasar mucho tiempo con intimidad con Dios. Tienes que a veces dejar tu celular, dejar tus amigos, dejar las cosas de este mundo si quieres ser profeta. Y los que reciben ese manto profético es porque son personas que han estado mucho tiempo, muchas horas, no de un día para otro, semanas, meses, años, en intimidad con Dios. Y ellos no se dan cuenta, porque cuando Dios te unge con el manto profético, ellos no se dan cuenta cuando lo tienen, porque el manto profético viene por intimidad. ¿Y qué significa intimidad? Fácil. La palabra es relación. Si tú no te relacionas con el Espíritu Santo, si tú no te relacionas con la palabra, que la ley, que la estudia, la unción de Dios no viene porque tú eres mi amigo, mi amiga. Ay, yo soy amigo del pastor Bobita. Esto no se transfiere porque tú eres mi amigo. Eso se transfiere porque tú tienes intimidad con Dios. Tú tienes una relación con Dios a su nombre. Quizás a muchos no les va a importar esto, pero a mí sí me importa. ¿Sabes por qué? Porque como decían las hermanas antes, yo voy afuera a un mundo con muchas necesidades de Dios. Un mundo que necesita respuestas de Dios. Un mundo que tiene que recibir sanidad, milagro, liberación, bendición. Y yo quiero eso porque hay un mundo, y parece la unción para liberar, para sanar los oprimidos por el diablo, para restaurar. Pero por eso Dios pone en primer plano a los profetas, porque ellos eran los que ungían a los reyes. Ese era el privilegio de los profetas. Pero ellos cargan un manto que se ha pagado con lágrimas, con negación, con renunciamiento a su nombre. ¿Cuántos quieren de Dios así? Dice, por los justos. ¿Por qué los justos? O sea, si tú agarras un vaso, le das a un profeta, le das un vaso a un profeta, recibirás recompensa de profeta. Discierna quién es el profeta. Discierna quién tiene el manto profético.
Y cada vez que tú le das algo a ese profeta, lo que tú siembras se te va a devolver para ti otra vez. Porque vas a recibir recompensa de profeta. Ay, cada uno por eso, hermano. Si tú le das a un justo un vaso de agua, por ser justo, recibirás recompensa. ¿Y quién es el justo? El que practica la justicia, el que practica la cedaca, el que tiene compasión de los más necesitados, el que no se queda ahí como buen samaritano. Ese es un justo. Y el justo florecerá como la palmera, dice el Señor. Estarán en la casa del Señor para declarar que Jehová es su fortaleza y en él hay justicia. Tú le das un vaso, tú ayudas a los justos, recibe recompensa. No quiere decir que el vaso de agua es nivel que el vaso de agua enteramente. Se llama servicio. Al discípulo que ha renunciado a todo y que es un discípulo del Señor, y tú lo bendices, recibe recompensa. Por eso es que les digo, ninguno de ustedes que daron casa, familiares, va a tener menos, van a tener 100 veces más de lo que tuvieron, de lo que no tienen, van a tener 100 veces más, porque tomaste tu cruz y seguiste al Señor. Dios te pondrá en alto. He dicho, Dios te pondrá en alto. Dios te bendecirá y te conviertes en un buen discípulo de Cristo. Vas a ser honrado por Dios. No lo digo solamente aquí, sino hasta en las naciones del mundo. Nosotros necesitamos discípulos, no creyentes, no cristianos, discípulos. Necesitamos un codazo que está a su lado, necesitamos discípulos. Que renuncien, que se nieguen, que tomen su cruz. No es fácil ser discípulo de Cristo, pero tampoco es imposible. Aleluya. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Recompensa recibirás. Porque has entendido que tú no miras a la persona. Cuando tú miras a un profeta, tú no miras a la persona. Ese profeta carga un manto. Tú no miras a la persona, porque la persona como tal tiene debilidades y flaquezas. No hay profeta, no hay justo y no hay discípulo. Pregúntale al propio Elías, el gran profeta que hizo caer el fuego del cielo, le dijo: Señor, mátame porque yo no soy digno de vivir. Huyó de la mujer esa. ¿Cómo se llama la mujer? Salió huyendo el profeta. Los hombres de Dios y las mujeres tenemos debilidades, pero no mira a la persona, mira el manto que carga esa persona. Esa persona carga un manto. Si mira a la persona, verá sus flaquezas, sus debilidades, pero carga un manto profético. Amén, alábalo. Carga un manto profético y tienes que mirar el manto profético que esa persona carga, y cuando se para y te da una palabra de profecía. Recuerden que hay 3 ámbitos de la profecía. El profeta, les digo eso, no se lo digo. El profeta que baja la revelación del cielo, que dice lo que el cielo quiere que usted escuche ahora. Hay el don profético que trabaja con atmósfera y hay la unción profética que se mueve en cierto momento. Pero el profeta, aleluya, él trae su atmósfera profética para establecerla en ese lugar. Él trae una palabra procedente y lo que él está diciendo, eso cuando antes la pastora me dio sobre los caminos, que Dios abriría caminos delante de nosotros. Yo sé lo que está diciendo Dios. Yo le dije a la pastora Mary, ella me escuchó y le dije: Pastora Mary, ese camino no se ve, es como el viento, el camino. Usted no ve el viento, pero usted lo siente. Y algunos sabemos si es viento del norte, del sur, del este, del oeste. No ves el viento, pero sabes de dónde viene.
y sabe para dónde va. Y yo no quiero decir nada ahora mismo, pero no quiero decir nada. Yo te voy a decirlo así, lo voy a interpretar así, lo que a mí me pasó. Dios te va a llevar a unos lugares que tú nunca pensaste en tu vida que iba a estar allí. Porque no te mueves según la carne, según el Espíritu. Y Dios tiene cosas buenas a los que aman a Él. Porque una palabra profética, el profeta, a diferencia del don de ciencia, el don de ciencia te habla del pasado y del presente. El profeta te habla lo que viene por delante. Te habla de tu futuro. Ay, alaba a Dios por eso, hermano. Y si Dios dice que va a hacer algo, es porque eso lo va a hacer Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Tienes que reconocer, hermano. Cuando ves un profeta, hay un profeta, tienes que reconocer el recorrido que esa persona ha tenido desde que estaba en el embrión de su madre. Una cosa que distingue al profeta llamado es porque desde que está en el embrión, el enemigo lo ha querido destruir. En su niñez lo ha querido destruir. Porque el enemigo sabe que esa persona tiene un destino profético. Ay, no vale por eso. Y entonces, esa persona pasa por un recorrido de pruebas, un recorrido de procesos, un recorrido de soledad, un recorrido de rechazo, un recorrido de menosprecio y sobre todo un recorrido de rendirse al Señor. Yo me rindo, Señor. Yo no lucho más. Que se haga tu voluntad, hermano. Si tienes que renunciar a las cosas de este mundo por Cristo, renuncia a Él. Todo lo que tú hagas en esta vida es pasajero, pero lo que hagas para Dios permanece para siempre. Dios tiene un destino profético para ti. Está en la Biblia: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán sueños y nacerán visiones. O sea, yo estoy viviendo un tiempo profético, pero los profetas pasan por procesos, por soledad, por dolor, por situaciones pero si Dios me llamó para ser profeta, ¿por qué me pasan esas cosas? Es que ser parte del proceso. Amén. Que muchos, más de 4, ya están en el mundo por eso. Pero Dios honra a esos profetas, los bendice. Extrae la unción. Porque tú también, diga, yo también puedo ser ungido por Dios. Valora el ministerio profético. Extrae la unción. Todos aquí pueden extraer del aceite de esa persona. Usted puede verme a mí la cara de serio que yo soy, pero no vea mi cara de serio. Vea el manto que tengo. Usted puede extraer eso. Se aprende el valor de la honra. Se aprende a respetar el manto. Ay, ay, ay. Aprenda a respetar el manto. Sea de un niño, de un joven, de una mujer, un hombre, respete el manto profético. Alguien que alaba a Dios por eso, hermano. Porque me ungió Jehová, dice Cristo, me ha ungido el Señor. Cristo pasó 40 días en un ayuno.
pagar el precio. Algunos quieren el aceite, ¿verdad? Solo quieren el aceite ya. Pero qué cosa. ¿Usted sabe lo que costó extraer este aceite? A su nombre. Busque una botita ahí. ¿Qué cosa? Tú no quieres aceite gratis. ¿Y sabe cuánto costó que saliera ese aceite? ¿Sabe cuántas aceitunas tuvieron que meter allí para que se extrayera el aceite de olivo? Ah, por los prensados. Explícale eso aparte. No, tú no tienes el micrófono. Busca otro micrófono. Es que la gente quiere, bueno, aceite, venga, póngame. ¿Cómo no? Pero ¿sabes cómo vino el aceite? Tuvo que pasar por unos prensados. Explícale rapidito un minuto. Amén. La primera prensa, o sea, cuando hacían el molido del olivo en las piedras, porque el aceite nada más sale cuando se muele, tiene que ser molido. Por eso que Jesús oró en el Getsemaní, que es el jardín de los olivos, y dice que estaba ¿qué? Llorando, y su sudor era como sangre. O sea, que sacar la unción es fuerte, sacrificio. Entonces la primera prensa era para ese primer aceite, se utilizaba solamente en el tabernáculo, que era para hacer el perfume de los sacerdotes, para ungir a los sacerdotes. La segunda prensa, o sea, la segunda vez que hacían la prensa, ese aceite era para la comida, todo lo que eran los alimentos. Y la tercera prensa era para las cosas comunes, como las lámparas, encender las lámparas. Entonces, el primer aceite era dedicado al sacerdocio y al templo. El segundo es el aceite que ustedes ven aquí, extra virgen, ¿no? Este es como la segunda prensa. Otros a veces utilizan tercera prensa, pero la tercera prensa, si usted va a Israel, es para las lámparas y las cosas comunes. ¿Cuántos quieren el aceite de la unción? ¿Se animan todavía? Bueno, entonces, visto para la prensa. Algunos van a llorar. ¡Ay, yo no quiero más, Señor! Hermano, te van a agarrar en el molino ese. Esas son las cosas que no se ven en el altar, se ven en el secreto. Ay, yo quiero la unción que tiene ella. Ay, yo quiero esa palabra. No. Ella pasó por el molino. Y algunos de ustedes con una tocadita, ay, ya me duele aquí. Se van de la iglesia, no se congregan, no ofrendan ya, de celebrar a su nombre. ¿Qué tipo de aceite de usted, hermana? ¿Del sacerdocio? ¿El de la comida? ¿O del templo? Esas son las cosas que no vemos, hermano, en la parte profética. Dice Dios, honra a los profetas. Aunque esa persona pagó el precio por honrar, tú recibes, tú extraes aceite. Y tú lo puedes hacer honrando, respetando. Algunos hasta ofrendan, y tú puedes ofrendar a la palabra profética. Algunos digan amén. Hay una palabra profética, amén. Diga así, yo recibo esa palabra. Yo me apropio de la palabra profética. Tienes que responder. Si tú no respondes, no haces nada, se quedó en una palabra. Pues si usted mueve y te acciona, Dios comienza a bendecirte, porque tú estás honrando a los proféticos, y entonces los proféticos te honran a ti. Hay un aplauso a Cristo. Termino. No son los dones, los talentos. Los dones y los talentos no son tuyos. Yo le decía a un niño aquí en estos días, de nada vale que te hables en lengua, porque la hablar en lengua no te hace a ti que tú eres un cristiano maduro. Le decía a un jovencito aquí que está dando lengua allá en el campamento de la escuela.
Yo lo escuché también en el training. Después lo llamé acá. El que tú hables en lengua no te sentís maduro. Porque Dios no, eso que tú estás hablando, eso es tuyo. Ese es un don del Espíritu. Lo que Dios quiere ver en ti se llama carácter. El carácter de Cristo. Y ahí que Dios nos ayude, hermano. Porque muchos de nosotros no estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida, en nuestra casa, en el trabajo. Nos airamos, nos molestamos, andamos enojados y aquí que allá y somos los más bravos. Mientras que yo veo una persona así, te falta la morida del Espíritu Santo. Entonces vienen los problemas, vienen las luchas, vienen las batallas y con todo eso no somos humildes. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Pasamos por el umbral de las enfermedades y todo hacemos con el orgullo. O por la escasez de trabajo, finanzas, y no reconocemos que sin Dios nada podemos hacer, hermano. Alguien al lado del profesor. ¿Cuántos quieren que sea una iglesia unida, hermano? Hay sacrificios, hay oraciones de madrugada, hay oraciones de noche, hermano. Yo no sé qué hace usted de noche en We Pray, viendo televisión. Felicito a los que se conectan, hermano. Y después vemos los problemas en la familia, en los hogares, en los hijos. Y nos vemos por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Porque nos descuidamos nuestra lámpara, hermano. El carácter debe ser moldeado. Yo quiero que en esta mañana hagamos algo, hermano. Honre la unción. Termino con este versículo. ¿Cómo se honra la unción? Amando a Dios. Leímos primero de los Reyes 19, ¿verdad? A su nombre. Mire la reacción de Eliseo cuando Elías pasa con el manto. Dice, versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo. Elías tenía una orden. Mire, cuando Elías decía, Señor, quítame la vida porque ya no soy digno de ti, le dice Dios a Elías, Elías, todavía no he terminado contigo. Como Dios no ha terminado contigo. Tienes una tarea, Elías, todavía. ¿Cuál es? Escúchame, por favor. Tienes que ungir a la nueva generación. Ay. Yo estoy aquí hoy para trabajar a favor de las nuevas generaciones. Yo estoy aquí para luchar por los niños. Ojalá un día tengamos la iglesia de niños. Yo estoy aquí para luchar por los jóvenes. Algunos ya se han descuidado en esta área porque han dejado el secreto de la unción. La unción se transfiere a través de una manera. Así como usted se le transfiere una cuenta bancaria, así también la unción se transfiere. ¿Y sabe cómo se transfiere la unción? De una manera que eso lo hacía ahora. Elías, dice Dios a Elías, ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Unirás, veo la mano aquí de ahí levantada en el espíritu. Veo a alguien aquí adorando con la mano abierta, no sé quién, aquí en el centro. Unirás a Ehud para que sea rey sobre Israel. Y unirás a otro rey para que reine en Israel. Hay una opción todavía que Dios quiere depositar sobre profetas y sobre reyes. Y el primero que va a buscar a Elías, escúcheme, saca maya calla. Tú no buscas la unción te busca a ti. A veces se te va a acercar Dios a ti, como decía la hermana, un viento entró a su casa. A veces la unción va a llegar a ti y te va a tocar por el hombro. A veces la unción va a llegar a ti y te van a caer gotitas de agua en tu mano, en tu cabeza. Tienes que entender cuando la presencia del Espíritu Santo está aquí. A veces la unción va a llegar con un olor de rosa. A veces vas a ver los ojos. Ahora mismo
Yo no soy un vidente, pero últimamente mis ojos se me abren para ver ángeles ahora. Cosa que antes no me pasaba eso. Ahora puedo saber cuando un ángel está ahí al lado. Aquí un ángel está por aquí, por el centro. De alguien, yo lo acabo de decir antes, alguien que levanta la mano y adore, pero no lo han hecho, así que para usted. Vi a alguien con las dos manos levantadas para recibir unción de Dios. La ira del impío será sobre él. Hermanos, esta palabra el Señor me la dio hoy cuando iba a leer la palabra. Y yo me desperté en la madrugada y me puse a orar. Y yo pude ver, así como la hermana Rosario, hermanas, porque dice que en los últimos tiempos habrá visión, habrá sueño. Y pude ver el Señor sentado en el trono, pero así en forma de flash, como de relámpago. Y después vi, hermano, en visión arbustos, pero son como el trigo, bastante trigo. Y estaba como todo nublado y de pronto resplandeció una luz sobre todo ese trigo, estaba a la misma altura. Y así como en un abrir y cerrar, todo fue cortado, rash. Y yo nada más pude ver, o sea, ya no vi el trigo y nada más vi lo que había quedado cortado. Y en eso ya yo me desperté. Tuve otras cositas más que el Señor me mostró para ver. Y yo me desperté, o estaba en las visiones esas. Y el Señor, cuando me levanto a leer la palabra, me da esto, hermano. Porque a veces estamos como dormidos. Recuerda, hermano, que las 5 vírgenes estaban con su aceite. Cuando el Señor vino, se anunció el nuevo, ellas estaban preparadas. Pero ¿qué pasó con las otras 5? Que iban a la misma boda. Las otras 5 estaban descuidadas, estaban sin el aceite. Y ellas le pidieron aceite a las que estaban preparadas. Tú tienes que estar preparado, hermano. A veces tomamos estas cosas, la iglesia, el estar en Cristo, como con liviandad. Como que si la iglesia fuera un club social, vengo un domingo, el otro no, el pastor hace los llamados, ay, yo vengo, no vengo, leo la Biblia sí, la Biblia no. Y hermano, Jesús se pone triste con esto, porque, o sea, si usted se pone a ver el sacrificio del Señor en la cruz, fue la muerte misma. Dio su vida por cada uno de nosotros, derramó su sangre por nosotros. Y tenemos, hermano, estar con valor, estar siempre, hay varias cosas para fortalecer nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, que es congregarnos, leer la palabra, ese es todos los días, ayunar y orar, hermano. Si no hacemos eso, vamos a andar como unos cristianos, pero fríos, que estemos necesitando siempre de oración. Debemos estar fuertes en el Señor. ¿Y qué nos hace fuerte? Es el aceite, es el Espíritu Santo, como predica siempre la pastora Merilé. El Espíritu Santo, porque cuando el Señor se levantó, dijo, sí, esperad, porque yo enviaré al Consolador, enviaré sobre vosotros al Espíritu Santo, y ya Él está aquí con nosotros, hermanos, para fortalecernos en todo momento. Pero ¿qué pasa? En eso que yo veo el trigo, todo eso se fue, hermano, eso fue el arrebatamiento. O sea, va a venir Cristo una y otra vez, como que va algo repetitivo, como que a veces no esperamos a Cristo, como que de que ya viene. Pero ¿qué está pasando con nuestra familia, hermano? Tenemos que insistir. Usted tiene que ser intencional con su familia. Cuando ese arrebatamiento viene, el que no está preparado se va. Porque a veces como que decimos, oh, si yo soy cristiano, en ejemplo, mi esposo y yo somos, como que Abraham se va. Yo siempre les inculqué a ellos de chiquito, olvídense. Yo les decía a ellos, y bien enfáticamente, si yo me voy con Cristo, si Dios me lo permite, no es porque yo soy tu mamá, tú te vas a ir. Ellos me decían, ay mamá, yo te agarro de la pierna y me voy contigo. Yo, ninguna pierna vas a agarrar, porque eso va a ser un abrir y cerrar de ojos. Ellos pensaban que agarraban a uno y se llevan uno volando. No, yo les decía, tú tienes que velar por tu vida, tú tienes que tener una relación personal con Cristo. Tú, no yo. Yo con Cristo, el papá con Cristo, y tú. Y se los decía. Ahora con David Bryan estamos haciendo lo mismo. A veces es una lucha, pero ahí vamos, hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está su familia, hermano? La familia de aquí ha crecido, los niños, los jóvenes, pero ¿dónde están? ¿Dónde están que no los veo? ¿Dónde están que no los vemos? Ellos tienen que estar aquí en la casa del Señor, hermano. Tienen que estar, haga un rompimiento, lo que fuera, hermano, porque tienen que traerlo a la casa del Señor. Y que valorar, que desarrollen una vida en Cristo, toda su familia, porque el Señor ya mostró, y a muchos, que Cristo viene así, hermano. Viene así y su familia se va a quedar.
porque cada uno tendrá que dar cuenta delante del Señor, nosotros como padres y los demás como hijos. Esa es una reflexión que el Señor me dio para el pueblo de Dios en esta mañana. Tenía un dolor muy profundo en el lado izquierdo, todo el lado izquierdo. Entonces yo vine y me concentré y aclamé al Señor y le dije: Padre, siempre que te llamo tú respondes y quítame este dolor, porque no puedo concentrarme en lo que está diciendo el pastor Abraham. Y si necesito un cirujano, me puse la mano aquí en el corazón y dije: tú vas a ser mi cirujano. No me di cuenta en qué momento ese dolor se me fue inmediatamente. Porque miren que les voy a decir a ustedes, hermanos, las veces que yo aclamaba al Señor, eso me presenta en figura al Padre. Aclamé al Padre y yo lo vi. Todo dolor se me quitó y hasta la fecha no he sentido ninguna molestia en la vida. ¿Qué hace? Dios tiene un propósito y lo va a cumplir en ti. Y yo sigo confiando: Señor, ayúdame, Señor. Luego que me hicieron los exámenes, mi papá y mamá van a la doctora que me estaba dando por mi caso, y la doctora le dice: su hijo está bien, su hijo no tiene nada, su hijo está sano, su hijo simplemente fue un susto, lo dijeron, simplemente fue un susto. Ciertamente me mandaron con medicina interna porque como es algo del corazón, saben que no es algo tan simple, pero yo sigo confiando en que Dios me hizo sano. Y hoy, más que tomé la sensación, yo dije: estoy sano en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, que tiene el poder, el nombre que es sobre todo nombre. Y la verdad, Dios es grande y misericordioso, y más con los que son fieles a Él. Y bueno, le agradezco a los pastores por este espacio. Gracias, bendiciones a todos. Yo estaba tranquilo, pero cuando la señora me dice los temas que la iglesia está orando por Samuel, ahí yo sentí la presencia, y para rematar, en ese momento recibí una llamada de mi amado pastor. Eso me fortaleció y eso me enseñó que hay que tener más fe y creer que todo lo que pasa con nosotros hay que ponerse en las manos de Dios. Dios me lo bendiga, amado. El pastor empezó a explicar sobre eso, y yo me acordé hace muchos años atrás que yo había hecho con el Señor un voto de que yo quería que mis hijos crecieran en este lugar, ¿verdad? Académicamente, pero también espiritualmente. Y en ese momento que el pastor estaba hablando, yo me acuerdo de eso y yo digo: Señor, yo hice un voto contigo sin saber que era un voto en ese momento, donde yo te decía que te iba a servir, pero yo quería que mis hijos estudiaran en este lugar, porque sé que el Señor lo iba a llevar a conocerlo a Él en este lugar. Como yo le decía a mi familia, siempre yo le preguntaba al Señor por qué Él permitió que los niños salieran en un tiempo de aquí, de este lugar, que fue para el tiempo de la pandemia. Pero el Señor me fue llevando y explicándome por qué era necesario. Empezamos con los votos. Yo le acordé al Señor: yo hice un voto contigo que te iba a servir si mis hijos estudiaban en este lugar. Pero pasó el tiempo, vino la pandemia y yo tuve que sacarlo a los dos de este lugar. Y yo le decía al Señor: ay Señor, yo estaba aquí pasando de todo yo y tratando de seguir sirviéndote aquí con todos mis defectos, mis debilidades, pero yo sigo aquí. Algo tú vas a hacer conmigo. Confiaba en Dios que algo Dios sigue haciendo conmigo, pero yo le decía: yo estoy aquí, pero tú no has cumplido tu voto, porque nosotros siempre le decimos al Señor cosas así. No somos quien, porque Dios es soberano y Él sabe cómo hace las cosas y en su tiempo. Y yo le decía: oh Señor, tú no has cumplido, yo quiero que mis hijos estén en este lugar, porque yo sé que en este lugar ellos van a ser llevados a conocerte a ti. Muchas personas no entenderán, pero el Señor sabe por qué yo tenía ese afán de que ellos estuvieran aquí. Bueno, el pastor predica el siguiente, porque Dios no se queda solamente, Dios siempre da respuesta. Él no se quedó solamente con lo que el pastor explicó. Yo me fui y le reclamé al Señor, porque somos bien reclamadores. Señor, perdóname. Y el siguiente domingo el pastor predica sobre la tsunamita, que ella tuvo que salir por 7 años de su tierra porque vino la hambruna.
Y el Señor me recordaba de que en ese momento pasó la pandemia y yo tuve que sacar a los niños de la escuela porque no había para poder tenerlo aquí. Pero durante esos 7 años, porque Emanuel cumplió 7 años de estar afuera de esta escuela, 7 años se cumplió. El pastor Abraham, sacando cuenta conmigo, me dice, durante esos 7 años yo le puedo decir a usted que Dios ha sido fiel. Amén. Mis hijos estaban en la escuela, una escuela pública primaria, vino la pandemia, estuvieron en virtual, después fueron a la secundaria de allá abajo de Tecal. Y para la gloria y honra de Dios, esos 2 niños han sido, el Señor los honró donde ellos han estudiado, de una manera muy especial. Claro, más a Emanuel, y yo decía, ¿por qué Emanuel? Pero claro, hay una promesa de los hombres son cabeza. Y eso yo decía, chuleta, Emanuel ha ido a concursar en cosas y siempre era como el Señor honrándolo a ellos. Ellos han mantenido, durante que ellos salieron de este lugar, ellos han mantenido los 2 las becas de concurso. Ellos han sido unos excelentes estudiantes para la gloria de Dios, porque sé que es Dios el que le ha dado a mis hijos eso. Eso no es mérito humano, eso es mérito de Dios. Y durante esos años que él estuvo ahí abajo, él siempre sobresalía, pero yo decía, ¿por qué, Señor? Porque él me decía, yo estoy con ellos. Cuando yo lo saqué de aquí, el Señor me dio una palabra que a mí me quedé yo pensando, y me dijo, y mi presencia irá contigo. Yo los decidí sacar porque él me dio una palabra, hermano. Cada vez que yo trato de moverme, no le digo que uno es perfecto, siempre trato de moverme por la palabra. Y así fue. El pastor dice lo de los votos, el pastor dice lo de la tsunamita, y yo decía, bueno, escucho audiblemente, el Señor me dice, es tiempo que él regrese a su casa. Cuando el pastor termina la palabra, el pastor Luis, yo me fui con esa palabra, y le voy a decir que yo no sabía cómo Emanuel iba a regresar a este lugar, porque desde la pandemia mi esposo no tiene un trabajo fijo. Y yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a meter a Emanuel en ese lugar si yo no tengo para sustentar la matrícula y las mensualidades? Yo me voy con Eri, que mis hijas me pagaron para el cumpleaños de Eri, nos pagaron algo para ir para Playa Blanca, y allá el Señor me habla. El silencio me dice una palabra, por esa no se la voy a decir, esa me la guardo. Me vine con esa palabra para que le diga, bueno, Eri, vamos a seguir confiando, porque yo no sé, Señor, ya tengo la palabra, voy a confiar en la palabra y voy a actuar con la palabra. Con la palabra fue todo. Mi hija en diciembre le dieron un dinero donde ella trabajaba, y ella me dijo, mamá, aquí te regalo esto como un regalo para ti. Yo dije, qué chuleta, digo, esto tú me lo estás dando para sembrar en la matrícula de Manuel. Y yo agarré el dinero y hablé con la hermana Carmen habló con la pastora, que si yo podía pagarlo en 2 pagos para poder ir pagando, abonando. Bueno, me dieron el permiso y pude abonarle la matrícula, pero yo decía, yo quiero pagarle la anualidad. Yo no quiero solamente pagarle la matrícula. Esta era mi petición, Señor, si tú estás en este asunto, esa anualidad se va a pagar. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú tienes los medios y la forma. Bueno, hermanos, para la gloria y honra de Dios, el Señor abrió una puerta donde yo pude vender comida, y se le recolectó durante todo el tiempo de la comida. Sobrenaturalmente se vendió esa comida. Yo le puedo decir que fue sobrenaturalmente, porque Dios puso favor y gracia en cada comida que se vendió. Y se pudo entonces juntar el dinero, y se pagó 1,200 y algo. En menos de 3 meses se pagó la anualidad de Manuel. Pero todo es por creerle a la palabra. Yo le creí a la palabra, y el Señor hizo su obra, y él está este año con toda su anualidad paga para la gloria de Dios. A veces creemos que nosotros no necesitamos la palabra de Dios, pero sí la necesitamos, porque la palabra de Dios es la que nos fortalece y la que nos guía. Y si nosotros no buscamos de Él, ¿quién? ¿Verdad? Entonces, para tener esa fortaleza,
leamos la palabra, ayunemos, oremos. Y dice la palabra, orad sin cesar. Oramos sin cesar por todas las personas, aquellas que no saben ni orar, ni decir nada, ¿verdad? Entonces, nosotros nos pusimos a orar en todo ese parque. Y yo caminaba y caminaba y caminaba. Y cuando yo, en una de esas, me dice la hermana Yariela y la hermana Indira que andaba conmigo, hermana, ore por esa pareja que está ahí. Y yo digo, bueno, vamos a orar, pues, vamos a acercarnos. Nos acercamos. ¿Ustedes qué creen? Eran unos pastores. Cuando yo oí esa palabra que eran pastores, cuando nosotros nos acercamos, yo digo, Santo Cristo. ¿Y ahora qué oro yo con estos pastores si ellos saben más que yo? Santo, ponme palabra, Señor, ponme palabra. Y yo me quedé tan impactada y yo cerré mis ojos y empecé a orar por esos pastores. Y hermanos, es algo tan maravilloso porque Dios te va poniendo la palabra en tu corazón y tú vas hablando, tú vas fluyendo del alma. Y yo me sentía, Dios mío, Padre, dame palabra para estos pastores. Y ellos nos empezaron a hablar todas las cosas que ellos estaban haciendo y que ellos estaban pasando. Y cuando yo me quedé, que Santo Cristo, bendícelos, Padre, levántales esa obra que ellos están haciendo, porque la palabra dice, id y hacer discípulos, y ellos estaban haciendo la obra, ¿verdad? En el nombre de Jesús, nosotros oramos mucho por esos pastores ayer y nos dimos cuenta de tantas cosas que nos conmovió el corazón. Y de verdad, Dios necesita discípulos, Dios necesita personas que oren en espíritu y en verdad por todos los pastores y por todo el pueblo evangélico. Aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Como dice mi nieta, abuela, el enemigo cuando quiere venir a impedir de las cosas que uno busca, él busca el momento para que tú no ayudes, porque así todas las mañanas yo tengo que hacerle el desayuno y el almuerzo a ella porque ella llega a las 3 de la tarde y yo pruebo y yo digo, ay Dios mío, y entonces hago así, pero si es que estoy haciendo, y entonces ayer Dios se plació de que yo ayunara. Y miren, yo en verdad estoy atravesando por muchas cosas, dificultades, pero yo digo, ayer fue la prueba que Dios me dio para que viera y para que sintiera que lo que yo estoy pasando, lo que estamos pasando muchos aquí, no es comparado con la gente que está allá afuera, que no conoce de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ayer nos tocó prácticamente evangelizar con la hermana Eneida a 2 personas. Una muchacha jovencita, yo le pongo como 20, 25 años. La muchacha tenía una enfermedad que puede ser terminal, pero nosotros, la hermana Eneida, le oramos que Dios es el doctor, Dios es todo. Y prueba, nosotros como cristianos tenemos prueba de eso. Que la felicidad no lo hace el dinero, que la felicidad no lo hace una casa, porque muchas personas están falta de eso. Y otro caso fue el de la pareja que tiene una niña, que pues nosotros decimos que la niña está interviniendo como algo de su antepasado, que usted sabe que hace impactos que no deben hacer, y los que lo reciben son los niños. Eso fue fuerte, hermano, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que todo lo puede. Y nosotros le hablamos después, nos la encontramos otra vez y le hablamos que se tiene que congregar, que tiene que buscar de Dios, porque de verdad si uno no busca de Dios, uno no es nadie. No es nadie, es como un alma sin rumbo. Así como yo fui en un tiempo, una alma sin rumbo, y Dios me buscó y me encontró. Y justo en este lugar, hermano, tengo bastantes testimonios. Me acuerdo que esta cosa había una cantina ahí en la esquina. Y yo trabajaba aquí limpiando casas en Altamira. Y yo me senté ahí porque era un alma sin rumbo.
y yo estaba sentada y dije que esta es como una iglesia, pero nunca viene, porque cuando yo salía de mi trabajo pasé y me sentaba ahí, dije, para ver si a la abrían, y nunca. Y entonces, no sé, creo que fue la hermana Milvia, alguien que me habló que aquí hacían, y había una cosa de sombrero, una cosa así. Y de esa vez yo no pude ir, que era en la casa de la hermana Erlín, una reunión tampoco, pero Dios me tenía destinada para esta iglesia. Y aquí estoy, pues, no soy perfecta, tengo muchas debilidades, también tengo fortaleza, y sé que Dios hace grandes cosas conmigo, porque sé que Él cada vez quiere hablar. Porque ayer cuando hice el ayuno, miren, la primera palabra que me vino fue que me vistiera con la armadura de Dios, esa palabra. Y entonces yo digo, Dios mío, y da la casualidad que en las mañanas yo quedo sola. Y un día yo sentí como que algo entró a mi casa con un viento así rápido. Yo estaba sentada en la mesa leyendo la Biblia y sentí que un aire así como fresco pasó por la casa así. Y yo digo, Dios mío, tú quieres algo conmigo, porque de verdad que yo no hacía eso de sentarme. Y tenía tiempo, porque en la mañana no hay nadie, porque los niños llegan el mediodía después que salen de la escuela. Y entonces yo sé que es Dios que quiere algo conmigo para que yo sirva. Y hermano, esta lucha Dios y el pastor Luis, el pastor Abraham y la familia pastoral, es para que nosotros lo que vivimos ayer lo sigamos haciendo, no solamente ayer, sino que encontremos el valor. A mí me dio fortaleza lo que hicimos ayer, porque yo soy muy tímida, me da todo miedo, me da tembladera, pero eso es porque yo tengo un problema nervioso por lo que yo viví. Bueno, son cosas que me pasaron en el pasado, y ya eso está pisado, ya está atrás, porque Dios hizo una criatura nueva. Amén. Y entonces, por eso que a veces ustedes que no lo entienden, pero esas son cosas que pasaron. Y entonces, bueno, yo sé que Dios me va a fortalecer y nos va a fortalecer a todos nosotros para que vayamos a esa carpa de oración cuando se nos convoque, y a levantar almas para Cristo, a ganarnos almas para Cristo, en el nombre de Jesús. Y ahí se movió el Espíritu Santo de la manera tan especial que fuimos nosotros como instrumentos solamente. Él fue que hizo la obra, Él fue que hizo todo. Y de verdad que a veces nos ponemos a pensar de que tenemos problemas, y a veces nos aferramos a veces de que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Pero cuando vamos como ayer, que nos dimos esa oportunidad de ir a servirle a Dios en ese lugar, Dios hizo unas cosas maravillosas, y que nos damos cuenta que los problemas que nosotros tenemos no son nada para los problemas que hay en la calle, que los problemas que están necesitando muchas personas, que oremos por esas personas. Y de verdad, de las personas que nosotros oramos, casi todas pedían por sanidad. Entonces, yo a la vez, con el permiso de nuestros pastores, yo los invito, hermanos, que eso fue como un comienzo, pero que cosas grandes Dios quiere hacer, y que nosotros nos demos esa oportunidad, que no pierdan las oportunidades que nuestros pastores nos invitan o tenemos que ir, porque nosotros tenemos que sembrar en el reino de los cielos, trabajar en el reino de los cielos, y que dejar todo lo que haya que hacer en nuestra casa y servirle a Dios, porque Dios bendice a las personas que de verdad tienen ese corazón sensible a escucharlo. Y de verdad que hubieron personas que me impactaron, hubieron niños también, personas que tienen hambre y sed de escuchar la oración, que nosotros seamos los que oremos por esas personas. Así que yo de verdad le doy gracias a Dios y a nuestros pastores que nos dieron esa oportunidad de ir, y que Dios siga bendiciendo a cada persona. Amén.
Amén. El testimonio y tu mamá no te puede ver. Oye, ¿en serio? Ay, cómo extraño ese hijo que nunca tuve. Mamá, mamá, mírame. Oye. Gloria al Señor. Y entonces tal vez el día domingo a buscar personas que todavía no conocen de Dios. También me impactó la primera pareja que vino aquí. Yo de verdad quedé bien. Después fuimos, cuando fui con la hermana Inés por allá, nos tocó una joven también que tiene una enfermedad. Me impactó tanto, pastor, que me conmovió eso, porque a veces uno ve que uno tiene problemas y esto y lo otro, pero lo que afuera hay es cosa bien impactante. Que lo que yo estoy pasando no es ni nada al lado de lo que ellos tienen. Así que esto es una experiencia que nos sirve para seguir adelante con este movimiento del Explanche. Bueno, gloria a Dios. Esta rodilla la restaure, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate en este momento, porque la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. Gracias por ese milagro que tú haces en la vida, en el nombre de Jesús. Sea tu nombre glorificado, Padre. Damos gracias por esa sanidad, por ese milagro que tú haces en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús.